AM 1140 en duples por FM 90.5 y también por FM Mística 92.3. Y ahora también por Cadena 3, Córdoba, AM 700. Y para el resto del país y del mundo, por www.radiolaluna.com.ar. Y para comunicarte con este programa a micrófono abierto al 4443-7424. Bueno, nuestra gente noticias, el compacto de los días martes de 19 a 21 horas por esta querida emisora desde hace 17 años. Ternados al premio Ballena 2023 como mejor programa de interés general y mejor conducción masculina. Premio que se otorgará en el mes de agosto, después de estar ahí en la terna, veremos qué pasará en Puerto Madryn. Pero bueno, ahora sí, lo prometido, 19:15 minutos, 16 la temperatura, martes 9, y estamos con el precandidato a la presidencia de la Nación del partido Demos. Estamos con Nazareno Echepare, a quien le doy las muy buenas tardes. Nazareno, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, Nazareno, un honor. Estamos convocando a todos los candidatos que quieran participar del programa y bueno, en este caso hoy tenemos el gusto de estar charlando con vos. Gracias, Fabián. Bueno, me imagino que querrán saber de qué se trata Demos. Primero un poquito de tu historia para que la gente entienda con quién estoy hablando, de dónde venís, más o menos cuál es tu historia, tu pensamiento, ¿no? Bueno, soy abogado ya hace casi 23 años. He vivido casi toda mi vida aquí en la ciudad de Buenos Aires, por un periodo breve de mi tiempo, de mi vida cuando era pequeño, me tocó vivir en Brasil. Y en los últimos 10 años, me he dedicado a la política, primero de una manera un poco indirecta, ¿no? A través del activismo. Soy cofundador del sitio El Cipallo Argentino, que hace tiempo atrás hemos convocado a marchas muy conocidas, como fue el 13 de septiembre, el 13S, o el 8N, o el 18A, cuando se trataba de la reforma al Poder Judicial. En aquel momento lo hacíamos porque había que decirle basta a aquel kirchnerismo fuerte que tenía recursos y que iba por la República. Tiempo después me involucré de una manera un poco más directa en la política. Ya hace 4 años formé parte de una campaña presidencial y en esta oportunidad, con un grupo de personas que ya conozco algunos hace mucho tiempo, gracias al activismo, y otros a través de las Ideas de la Libertad, decidimos encarar este proyecto porque vimos que era el momento, ¿no? Estamos frente a una oportunidad que es bisagra. Entendemos que estas próximas elecciones presidenciales van a ser casi la despedida de muchos dirigentes que venimos viendo elección tras elección, y que en esta oportunidad, salvo nosotros, creo que no hay propuestas. No se ha trabajado en un plan en un momento tan delicado como en el que vivimos, y entendemos que quienes nos queremos meter en política y sobre todo encarar un proyecto como es uno presidencial, tenemos que decirle a la sociedad que estamos hartos como muchos, que nuestro hartazgo es un hartazgo racional, que no nos inclinamos por estas actitudes que hemos visto en el último tiempo de caer en una especie de anarquismo que tratan de tildar de ideas de la libertad, ¿no? Nosotros en esto tratamos de ser muy coherentes, entendemos que las salidas son siempre dentro del diálogo y de la planificación, ¿no? Uno cuando encara cualquier proyecto en la vida comercial y va a un banco, lo primero que le piden es un plan de negocios. Y lo mismo tiene que ocurrir en el Estado. Nosotros vemos que todas las fuerzas que hoy compiten contra nosotros no están encarando las cosas, por lo menos de la forma adulta que la situación exige, que quien asuma la próxima etapa de la presidencia de la República sabe que se va a encontrar con una administración pública que solamente en los cargos directivos son alrededor de 8.000,
Entonces no podemos decir con este hablo y con este no, porque realmente hace falta un volumen de gente muy grande para llevar adelante las tareas necesarias que el Estado Nacional requiere. Que vivimos en un país que necesita una reforma impositiva integral, porque hay cosas que no pueden esperar más, como la eliminación de las restricciones al campo, la eliminación de por lo menos 30 impuestos nacionales, que son absolutamente distorsivos para la economía, que hay impuestos como el impuesto al cheque, que hoy necesariamente tendrían que estar sujetos a algún planteo de inconstitucionalidad, que no podemos encarar, y gracias a Dios hoy el presidente de la Corte Suprema se expidió sobre el tema. No podemos hablar de temas laterales y que no solucionan la problemática argentina como es la dolarización. Hoy, felizmente, el máximo tribunal se expidió sobre el tema, ya echando por tierra esa posibilidad, y nos permite empezar a hablar de lo que es necesario, que el país tiene dos grandes situaciones a resolver. Una es la falta de productividad, que están asociadas a que necesitamos nuevas reglas laborales, a que hay que eliminar y bajar impuestos, pero a su vez tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda, y esos son los dos grandes temas a trabajar, que hace falta una reforma integral al Estado, además como una reforma monetaria, y esto quiere decir reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que éste sea o vuelva a ser independiente como era en el pasado, y que necesitamos una política monetaria estricta, es decir, apagar la máquina de imprimir billetes y ponerle una funda, y por otro lado una política fiscal expansiva, es decir, una baja de impuestos. Y obviamente encarar una apertura comercial. La Argentina no puede seguir cerrada y con esta idea de vivir con lo nuestro, porque nos está llevando a una destrucción total de nuestra economía. Y ahí es donde nosotros hacemos un planteo diferenciador con el resto de los espacios. Entendemos que en más o en menos coincidimos con las reformas económicas. Nazareno, ¿qué te diferencia del resto, no? Porque, a ver, ser precandidato a la presidencia de la Nación es algo importante, ¿no? Nuestro plan se apoya sobre dos pilares. Uno que es la economía y el otro la geopolítica. Entendemos que no hay reforma posible de todo lo que hay que hacer para que llegue a buen puerto si en el medio no nos apoyamos en la geopolítica. Cualquier proceso de transformación del país que se haga sin un apoyo geopolítico tiende al fracaso, porque realmente tenemos un nivel de gasto increíble que no se soluciona haciendo un corte violento, ¿no? Acá no va eso de la motosierra, como dicen algunos. Acá necesitas un bisturí, porque hay que ser muy cuidadosos en esta operación que hay que hacerle a nuestro país, porque somos conscientes que el 20% de la fuerza laboral está en el Estado, cuando el promedio latinoamericano es del 9%, y esto significa que no podés andar echando gente a diestra y siniestra, sino que tenés que primero tomar la decisión de no contratar nueva gente. En segundo lugar, tenés que impulsar que este proceso se vaya dando naturalmente, primero a través de una camada de empleados que se van a ir jubilando, y por otro lado sabemos que hay que hacer funcionar al Estado de una manera eficiente. Hay organismos, por un lado, que no cumplen con una función específica, como puede ser el INADI, y sin embargo, o el Ministerio de la Mujer, y que esos recursos tampoco podemos decir, bueno, pero no se gasta o se ahorra, porque por otro lado tenemos policías, maestros y médicos a los cuales hay que mejorarle el sueldo. Bien, Nazareno, me diste justamente el pie ahí. ¿Qué haces con el amiguismo político? Porque muchos, como a vos, como a otros tanto, apoyarán, y ellos después van a decir, pero yo pegué tu volantito, repartí esto, pinté tu pared, le dije a mi familia que te vote, porque vos me decís, achicamos el Estado, bien, lo vemos bien, no tomamos más empleados. También no podés decir, como hace Milei, que pretende decir la casta, borro a todos, saco a todos, porque me parece que no es. Bueno, pero eso también es falso, ¿no? Porque uno cuando mira la planta de empleados de toda esta camada de anticasta, y sin embargo hemos visto que hay asesores dando vuelta por ahí, así que no me parece que hay que ser muy consecuentes entre lo que uno dice y lo que hace.
Ujú. Así que no, esto lo vamos a desterrarlo de plano, ¿no? Yo, a ver, me mantendría dentro de lo que estamos hablando del tema plan, y además el mejor mensaje que podemos dar a este que reparte el volante, que nos vamos a asegurar de que haya una buena legislación laboral. Porque acá el planteo central es que mucha gente que entró al Estado lo hizo por una necesidad y que ahora siente que nadie los puede tocar, pero la realidad es que en la medida que no cumplan una función eficiente, lo único que estamos haciendo es un perjuicio para todos. Entonces, para poner en marcha este nuevo proceso, lo primero que tenemos que hacer es ir a una actualización de nuestra legislación laboral. Y cuando empezamos a analizar en profundidad nos damos cuenta que los que más lo sufren son los menores de 30 años. Y es casualmente ahí donde nos damos cuenta que ellos están con otra cabeza, no están para estar en una empresa durante 40 años como lo hacían nuestros padres o muchos de nosotros. Acá hay que encarar todo esto con una nueva mentalidad, en donde haya una mejor forma de negociar las condiciones de trabajo, donde haya un fondo de desempleo, donde desterremos para siempre la industria del juicio. Entonces ahí ya tenemos que ir pensando que esto de la indemnización por despido no puede ir más, porque lo único que hemos hecho fue favorecer algunos estudios jurídicos que vivieron de eso. Ahora, yo te hago una consulta. Hablamos de los jóvenes de 30 para abajo, y qué hacemos con nuestros mayores que todavía muchos están jubilados, pero tienen que estar laburando en negro como para poder subsistir, después de tantos años de aporte y de trabajo. Ahí tenés dos temas para analizar. Por un lado, estamos dentro de un sistema de reparto que está absolutamente destrozado, que nos acaban de incorporar 800.000 jubilados sin aportes, que a lo que ya estaba mal, ahora lo han empeorado. Entonces, por un lado, tenemos que imaginar la Argentina de mañana, pero también la del futuro, en ese aspecto, digo, ¿no? Porque cuando uno analiza los recursos, cómo los instrumenta el Estado, te vas a dar cuenta de que el 54% del total de la masa de ingresos de la nación van al Estado Nacional. Y el resto se coparticipa. De lo que recibe la nación, la mitad va a planes y jubilaciones, para dimensionar la masa de dinero que se va en ese aspecto. Ahora bien, lo que sí queda por decir es que, por un lado, vamos sí a sostener a nuestros mayores y tratar de tener la mayor cantidad de recursos para que estas jubilaciones vayan creciendo al nivel que ellos necesitan. Pero por otro, sabemos que tenemos que asumir definitivamente que tenemos que migrar a un sistema de capitalización, no como las AFJP, porque de hecho también ellas fueron al fracaso cuando se cobraban, como se llaman, comisiones que no correspondían. Sí podemos imaginar nuevos sistemas en los que, por ejemplo, los bancos brinden servicios que finalmente resulten en una jubilación acorde a los aportes que se realizaron y a las necesidades del futuro jubilado. Pero todo esto tiene que ser dentro de un marco del diálogo, porque hoy estamos viendo que hay posturas que son muy irracionales, que vamos a sacar esta patada, que vamos a quemar esto, aquello. Y el país no va a encontrar solución por ese lado. Cambió la calidad de vida. ¿La idea es cambiar también la edad jubilatoria? Bueno, ahí tenemos que asumir una situación que es real. La esperanza de vida también ha aumentado. Correcto. Cuando el sistema originalmente era porque la esperanza de vida era muy menor y que uno cuando se jubilaba le quedaban para transitar un par de años más de vida. Entonces, tenemos que ser muy razonables primero tenemos que elegir qué país queremos y qué sistema jubilatorio queremos. Entonces, sobre esa base, también nos hacemos cargo de los costos y los beneficios de la decisión que tomamos. Porque si la edad jubilatoria va a estar desacoplada de la esperanza de vida real que tenemos del último tiempo, y bueno, si esto va a resultar en una vacación prolongada para quien quiera jubilarse antes de tiempo, y ahí no vas a tener un sistema que lo aguante. Entonces tenemos que ser muy realistas entre finalmente cuál es el mecanismo razonable que vamos a adoptar de acá al futuro, siempre teniendo presente de que ahora la gente vive más y de mejor calidad durante mucho más tiempo. El mundo ha cambiado. Entonces
Entonces tenemos que estar también acorde a esto. Lo mismo que cuando te digo sobre la ley laboral. Sabemos que estamos en un mundo donde las profesiones que conocemos, la mitad de ellas no van a existir más en los próximos 10 años. Estamos yendo a una velocidad que si no imaginamos la Argentina del futuro, vamos a quedar desacoplados y va a ser una tragedia a futuro para las próximas generaciones. Etchepare, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches. El doctor Mirenda te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, te hago una pregunta. En el año 90, más o menos, la variable del Estado fuimos los empleados públicos. Yo era funcionario en ferrocarriles. Sí. Y me he tenido que ir, por la fuerza obviamente, porque si no, eso fue cualquier cosa, con un retiro voluntario que no fue tan voluntario. Porque de la variable éramos los empleados, que teóricamente era un estado elefantiásico, era esto, era el otro, era aquello. Yo en ese momento me pregunté, yo quiero saber qué van a hacer con la gente que va a quedar afuera, porque sinceramente yo terminé manejando un remis al poco tiempo. Bueno, era una... Después de una carrera ferroviaria, donde era jefe de sección segunda en relevo, personal de dirección, estaba en FA, donde hoy son los tribunales, Avenida de los Inmigrantes 1950, que después de tantos años lo empecé a visitar de nuevo, pero como abogado. Y la pregunta es, si ahora volvemos a hacer lo mismo, porque a través de los años el Estado, a lo que fue en ese entonces, sin las joyas de la abuela, como decía Neusta, lo triplicaron. Y entonces, si en ese momento la variable era el Estado, ahora volvemos a lo mismo. No. A ver, primero hoy es el 2023. Sí. Y imagino que después de todas esas experiencias algo hemos aprendido. Permitime el sarcasmo. A usted le tocó manejar un remis, pero en aquella época también estaba del parripollo y del lavadero de autos automáticos, ¿se acuerda? Sí, por supuesto. Entonces... Y los kioscos. También, que terminaron todos fundidos, pues. Claro, porque las cosas también en algún punto se hicieron de una forma muy desprolija, porque las privatizaciones se llevaron adelante y después nos encontramos que en realidad no se había abierto al mercado, sino que teníamos una especie de oligopolio. Entonces, de esa manera es muy difícil que una transformación que era necesaria y que en algún punto parecía que se estaba encarando por el camino correcto, en realidad quedó todo a mitad de camino. La impresión personal que tengo de esa etapa es que en realidad era populismo con algunas medidas capitalistas, pero no era capitalismo ni ideas de la libertad ni nada que se le parezca. No, está bien. Porque los vimos a más de unos embanderados con el gobierno de aquel entonces como si fuera una especie de liberalismo, cuando no lo fue. Me encuentro en el caso de los ferrocarriles, toda esta filosofía, frase, no sé cómo lo querramos llamar, que era ramal que para, ramal que cierra, sí, fue una manera monstruosa de destruir la capacidad productiva del país, que al final terminó todo sobre camiones. Sí. Evidentemente había un acuerdo ahí pensado a futuro para transferirle poder a otro sector. Entonces, la Argentina que viene necesita de la inversión, necesitamos estar abiertos a los capitales, pero también tener la seguridad jurídica por un lado, saber que esto no puede ser, si vamos a poner en marcha los ferrocarriles, tampoco puede quedar en cabeza de un grupo determinado, sino que tenemos que ir a una libre competencia. Hay muchos emprendimientos y cosas por hacer, porque es evidente que si queremos ocupar el puesto que merecemos tener como gran productor de alimentos, por ejemplo, necesitamos también bajar el costo de transporte de estos productos, y no va a ser de otra forma, sino es a través del ferrocarril. Exacto. Ahora bien, todo esto esto tiene que ser pensado, tiene que estar dentro de un plan. Y hoy, por ejemplo, ustedes véanlo de esta manera. Tenemos un ministro de Economía que ya es viajero frecuente a los Estados Unidos, solamente para pedir la caja para la diaria, para llegar hasta fin de año, a entregar el mandato sin que le explote todo por el aire. Exacto. Pero esto no puede ser así. Nosotros ahora, y viene bien
sobre la base de lo que le decimos nosotros, que nuestro otro pilar es la geopolítica, porque Argentina es solamente el 0,3% del comercio mundial, cuando hace 50 años o más éramos el 3%, es decir, desde esa óptica no somos atractivos. Entonces, a la hora de sentarnos con el mundo libre y en particular con los Estados Unidos, porque me parece que ya es momento de empezar a desterrar algunas ideas y frases y costumbres que tenemos en relación a ese país, porque finalmente es ahí a donde terminamos yendo a pedir dinero todos los días. Eso es así. Todo el mundo, de los que vos sabés, reniegan de los Estados Unidos, pero después vacacionan en Miami. Entonces, la verdad que no se entiende. Bueno, entonces tenemos que empezar a ser auténticos, y sí. Porque si no, ni a China ni a Rusia, y que creemos en todo lo que representa el mundo libre y las ideas de la libertad, no podemos estar asociados a países que tienen campos de concentración para minorías étnicas y gente que piensa distinto. Y no. En algún momento tenemos que empezar a ser un poco coherentes, sentarnos y ir a lo que se llama una negociación multidimensional, porque tenemos que sentarnos y decirles, señores, miren, nosotros en tantos meses vamos a tener resuelta toda la actualización de nuestra legislación laboral, vamos a tener una nueva ley de alquileres, vamos a tener una actualización de nuestro sistema jubilatorio, vamos a eliminar las retenciones al campo y vamos a eliminar este y este impuesto. Esto se va a hacer en tantos meses. Ahora, para esto, además del bache fiscal que tenemos, porque tenemos un gran bache fiscal de déficit primario que debe estar en 15.000 millones o más, porque ahora la contabilidad creativa de Massa no nos permite verlo, vamos a tener, si no tenemos 14.000 millones o más de rojo de las provincias, tenemos de por lo menos 25.000 millones de cuasi fiscal de las LELIC, tenemos vencimientos de deuda no por menos de 20.000 millones, y a eso hay que sumarle todo lo que nosotros decidamos en baja de impuestos. Pero ahí nos tenemos que sentar y decirle, señores, bueno, nosotros tenemos este problema, vamos a tener la necesidad de tantos recursos y vamos a poner en marcha al país de esta y de esta forma. Ahora, sentémonos a hablar del mar continental, donde tenemos una flota que saquea nuestras aguas de una manera descomunal y necesitamos ayuda militar para poder resolver este tema, porque nuestra flota es muy pequeña y no tenemos los recursos para controlar esta verdadera invasión. Tenemos una base militar china en la Patagonia, en realidad se puede decir que hay dos y hay una tercera en licitación. Tenemos un problema de falta de radarización y de aviones en el norte argentino, tenemos un grave problema con el narcotráfico vinculado a la rodilla, tenemos un problema grave con lo que representa el terrorismo internacional. A ver, tenemos una agenda importante, es cuestión de que pongamos sobre la balanza o sobre el escritorio los dos temas, decirles, miren, tenemos este problema económico que se va a solucionar de acuerdo a este plan, vamos a poner en marcha la maquinaria productiva y vamos a enderezar las cuentas del Estado. Echepare, perdón, consulta, Demos, sí. ¿Dónde se ubica? ¿A la izquierda, a la derecha o en el nacionalismo? No, es puro sentido común, Demos. No, acá no, me parece que hay una visión sobre lo que es lo ideológico. Me parece que ya hay cosas que ya ni se discutan en el mundo. Inclusive China es capitalista. Lo que está en discusión es que si sos un mundo libre, sos una dictadura de la más férrea. Que dicho sea de paso, también tenemos que resolver el tema del 5G, porque esas nuevas tecnologías en manos del gobierno equivocado te pueden convertir en una democracia rápidamente en la más férrea de las dictaduras. Sí. Y es ahí en donde tenemos que tener un criterio de coherencia sobre el país que queremos, hablarle mucho, se está hablando de cualquier cosa y nosotros que estamos caminando en la calle nos damos cuenta que la gente pide trabajo y seguridad, y es ahí donde tenemos que poner todas las energías, darle la mejor legislación laboral rápidamente para quien quiera acceder a un trabajo lo haga con facilidad, y quien quiera contratar sepa que no le va a costar la empresa, y además que quien produzca sepa de que no va a ocupar su tiempo viendo cómo tiene que zafar de los impuestos, porque después de todo la carga impositiva tiene que ser algo que uno lo pueda
atender con el debido tiempo. No podés estar destinando el tiempo que usarías en producir para ver cómo hacer para no pagar impuestos, porque eso tiene que ver con una excesiva carga que tenemos hoy. Lo que pasa es que hay impuestos que no se pueden pagar directamente. Claro, no, es un disparate en el nivel que hemos llegado. Y por otro lado, la seguridad, ¿no? Porque la gente hoy tiene que andar con un miedo terrible, especialmente en el conurbano, y que sabe que quiere ir a trabajar porque lo necesita, porque su familia espera eso, y no sabe si le va a costar la vida esperando ahí en la parada de colectivo. Pero para eso necesitamos una policía bien paga, con buenos recursos, que tenga las armas en condiciones, los chalecos en condiciones, que tenga balas, que practique tiro. Si hace falta que sean bien equipadas con los tasers en los casos que no necesite usar... Estoy de acuerdo con eso, pero también... Fuego. Yo creo que... Sí, ocupando los cargos ministeriales, por ejemplo, como el de seguridad, tiene que haber gente profesional, no cualquiera. Porque para mi punto de vista, ¿no? Yo soy partidario de hacer un solo ministerio, volver al Ministerio de Seguridad y Defensa de la Nación, y se acabó. Y que las fuerzas vuelvan otra vez a depender, la de seguridad, del comando operacional, como corresponde, y no como están ahora. Porque ahora ni siquiera deben de tener un tablero de control que es necesario para saber dónde tienen ubicadas las fuerzas. Pienso yo. Mirá, ahí coincido, no sé si en todo, por lo menos en parte seguro. Lo único que me queda así un poco en el tintero es, primero, esto tal vez porque hay un mensaje que es confuso, que se viene dando hace un tiempo, que algunos dirigentes no, porque hay que pasar de, no sé, los 20 y pico, 23 ministerios que tenemos a 8, y te lo dicen arbitrariamente, y ahí se nota que no entienden del tema. Porque vos, cuando empezás a analizar lo que son los ravioles del Estado, te das cuenta que no es que solamente tenés 23 ministerios. Por debajo tenés, dependiendo del mandato del gobierno, entre 50 y 80 secretarías de Estado. No, seguro, eso sí. 160, 180 direcciones nacionales. Entonces, primero tenés que tener claro con qué criterios vas a hacer la optimización de toda esta estructura. Vos sabés que cuando te haces cargo del gobierno, de movida, no menos de 3.000 funcionarios tenés que tener a mano para poner en marcha el gobierno. En realidad, si entras al mapa del Estado hoy, son 8.000. Pero imaginemos que querés arrancar, y son 3.000. Y no puedes decir, no, yo con este diálogo, con este no, mirá, te tengo malas noticias, tenés que dialogar con todos, porque si no, no arrancás. Claro. Me parece que hay una visión adolescente, o se ha permitido filtrar o dejar penetrar una visión adolescente de lo que es la política, que el sistema nuestro, la República, está pensada para que el diálogo sea permanente. Por eso tenemos 2 cámaras de poder legislativo. Eso significa que estamos para dialogar, porque las cosas tienen que ser una visión común. Y eso creo que es lo que está perdido, que entra uno y se los vamos a sacar a patadas. No se trata de eso. Ahora todos los precandidatos están todos muy molestos con el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque son funciones que se podrían inclusive cumplir desde el sector privado. Me parece que hay una cosa que se podrían manejar de una forma mucho más ágil, sin politizar determinadas temáticas que el Estado hasta por ahí no tendría ni que participar, porque el sector privado lo haría de una forma más eficiente, y que además se le han destinado recursos que vayamos y comparemos los datos de la realidad. Ha sido totalmente ineficiente. Ni las Fuerzas Armadas tienen los recursos que le dan a No, las Fuerzas Armadas tenemos un grave problema, porque con el tiempo, en la última década era 0.8, de lo cual el 80% de eso se va en sueldo y seguro de retiro. Claro, pero hoy ese porcentaje me animo a decir que está en 0.5, 0.4. Peor todavía. Claro, ¿y cuándo tendríamos que estar hablando mínimo? 1,5 puntos. Bueno, cuando yo hice el magíster en el Ministerio de Defensa, estábamos en 1 punto. Ahí. Bueno, hay muchas áreas que están repetidas dentro del Ministerio de la Salud, que los tiene el Ministerio de la Mujer,
y otras el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, que muchas están contempladas dentro de esos dos ministerios que están en el Ministerio de la Mujer. Por eso es un ministerio medio atípico el de la mujer, ¿no? Porque hay cosas que están... La mujer lo puede encontrar en el Ministerio de Desarrollo Social, cualquier tipo de reclamo, lo que sea, y el otro en el Ministerio de Salud, no sé. Y porque hay una base de una falsa ideología, por decirlo de alguna manera, que lo único que hace es alimentar militancia, y eso lo tenemos que terminar, porque los recursos, lejos de sobrar, están escaseando y hay que usarlos en otras cosas. No hay. Yo estoy proclive a tener unas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas a la altura de la necesidad de la República, porque de esa forma podríamos frenar flagelos como el narcotráfico, porque después de todo tiene un costo social, bueno, ¿no? En la medida que... El narcotráfico, perdón que lo que corte, está considerado como una de las nuevas amenazas junto con el terrorismo internacional. Claro, y nosotros nos olvidamos los costos que tienen este tipo de flagelos. Y la Ley de Defensa Nacional dice que ante agresiones externas, sea de un Estado o también particulares, propias, privadas, ¿no es cierto?, como el caso del narcotráfico, son las fuerzas que deben de actuar. Sin embargo, acá la mandan a hacer calles, a dar de comer a los barrios, etcétera, etcétera, o la usan cuando hay inundaciones, y del resto, bueno, bien, gracias. Pues ahí tenemos el problema también. Lo que pasa es que tiene que ver también con la forma de transmitir el mensaje que le tiene que llegar a la sociedad, y por eso insistimos mucho con el tema de la geopolítica, porque, a ver, la droga que está en La Plata, que está en el conurbano, que la violencia que hay en Rosario, también es porque no tenemos los equipos, las lanchas y demás para patrullar toda la hidrovía, en toda su extensión, porque no tenemos los escáneres para poder controlar los puertos aledaños a Rosario. Una vez que esa droga llegó y que vienen barcos junto a la soja, porque también hay que decirlo, una vez que bajó a puerto, ya después no lo frenaste más, y para eso necesitas el equipamiento adecuado para hacerlo. Exacto. Y a eso tenés que sumarle el costo de salud, porque si bien nuestros médicos están haciendo todo lo posible, realmente resulta muy difícil una vez que tenés una población que ha sido totalmente infectada por las drogas, porque eso representa también un costo para el Estado. Sí. Entonces ahí tenemos que ser muy coherentes en todas estas cosas. Lo mismo que aplicaba para lo que es el mar continental. Nosotros no tenemos buques para frenar a los pesqueros chinos que se meten en nuestras aguas. Creo que compramos 2 corbetas a Francia hace un par de años atrás y nada más. Porque las nuestras están en desuso. A eso voy, porque y además ha sido parte de un proceso que también es opinable políticamente, por qué a Francia y por qué no acudimos a otros países que... O nosotros mismos con el astillero Domecq García. Bueno, hay varios astilleros que están parados completamente. Está bien, pero ahí ya sería un punto más o un paso más, porque tendríamos que primero tener experiencia y adquirir naves en otros países para después poder fabricarlas bajo licencia acá. Para eso necesitamos una experiencia previa, operarlas, etcétera, etcétera. Pero aquí están todo el tiempo pensando en ver cómo hacen un negocio rápido y después las cosas quedan tiradas. Y bueno, acá tuvimos fabricación incluso del avión en la época de Menem, que vinieron a decir que desistieran de su fabricación, ¿no? Sí. Pero también nuestra política exterior ahí fue bastante, ¿cómo decirlo? Errática. Yo creo la presidencia de Menem, y bien porque, a ver, en esto también tenemos que ser... el Tratado de Madrid fue el que nos arruinó a nosotros. Para sí, mi punto de pero vista, eso sería... Primero, han pasado unos cuantos años. Sí. Segundo, para no desviarme mucho del tema, No. Cuando uno en política exterior quiere tener algún tipo de progreso, también tenés que ser flexible en algún aspecto de cómo te vas a reinsertar en el mundo. Creo que durante esa presidencia algunas cosas se hicieron bien y otras no tan bien y otras mal directamente. Hemos tenido beneficios de ese acercamiento, hay otras cosas que no se manejaron bien directamente, y en el caso del Reino Unido
creo que hemos perdido por gobiernos populistas una oportunidad de recomponer la relación que fue rota durante el conflicto de las Malvinas, que una cosa es el reclamo permanente y justo que tenemos sobre las islas, y otra cosa es decir, bueno, solamente por este tema no mantengo más relaciones con el Reino Unido. Y eso en el mundo libre no ocurre. Hay países que tienen sus contraposiciones en diversos temas, pero no por eso rompen totalmente las relaciones. Bueno, usted fíjese, después del Tratado de Madrid, cuando se desmontó el proyecto del misil Cóndor 2 de Falda del Carmen, ¿dónde fue que se desarmó? En Madrid, en España. No se hizo acá. Pero porque también había en aquel momento una trama en algún aspecto oscura, porque también recordemos que intervinieron varios actores ahí, significaba, era la copia del misil Tomahawk, había algunas cositas que no, tampoco digamos que somos que nuestro país era un santo en todo ese escenario, porque tampoco era. No, porque acá inclusive hubo un astillero en una época que hacía los planos de barcos y después se lo vendían a través del Ministerio de Defensa y otros más a Europa, y salían los barcos de Europa para otras naciones, con los planos hechos de acá. Un astillero que quebró, echó su gente, dejó solamente 7, 8 ingenieros, 10 ingenieros, un dibujante y nada más. Por eso en ese aspecto es necesario siempre ser criteriosos. La situación actual del mundo exige que estemos cerca del mundo libre, que comerciemos con todos, por supuesto, hay que comerciar con China, con Rusia, con todo el mundo hay que comerciar. Pero la geopolítica pasa por otro lado. Por último, ¿qué nos podés decir de la suspensión de las elecciones en estas dos provincias, en Tucumán y San Juan? Bueno, ahí la Corte Suprema ha sido criteriosa y por suerte, porque a veces no ocurre, ha actuado a tiempo para poner un límite. No puede ser gratis violar permanentemente la Constitución Nacional. Y, a ver, no solamente en la cuestión de la suspensión de las elecciones, también se dijo algo que por ahí en los portales pasó medio desapercibido sobre el valor que se le tiene que dar a la moneda, el cuidado debido, que está contemplado en la Constitución Nacional, y obviamente eso incluirá no abordar aventuras inconstitucionales como se hablaba de una dolarización. Por suerte esto ya ha quedado descartado de plano y hoy nos podemos enfocar sobre soluciones reales, ¿no? En esto, bueno, a veces me gustaría que la Corte intervenga en más de un caso que por ahí tendrían un impacto importante en la vida institucional, pero celebro que en este caso haya actuado y que se haya expedido sobre este tema. Para redondear, porque se nos va la hora del programa, habiendo pasado también por acá Pablo Gobi, que también del liberalismo, ¿es época del liberalismo, Echepare? Es época de mucho sentido común, es época de sentido común, porque hay distintas vertientes que invocan ser liberales y muchas de ellas están más cerca de un conservadurismo católico, o anarquismo. Hay distintas expresiones que invocan ser liberales y que no lo son tanto. En la medida que estemos cerca del sentido común, liberalismo y sentido común andan sobre la misma senda. Gobi nos decía en el martes anterior que él estaba en la Constitución de Alberdi. Bueno, fue nuestra ley máxima, es un compendio de sabiduría de un tiempo que nos va a servir siempre como guía hacia el futuro, y tenemos que aprovecharlo porque no todos los países tienen una constitución tan sabia como la nuestra. En la medida que hoy justamente cuando el presidente de la Corte se expidió sobre el tema, dijo la nación argentina, su programa de gobierno es capitalista, así que si quieren otra cosa van a tener que reformar la Constitución. Por ejemplo, Milei dice estar dentro del liberalismo, pero no habla de esa Constitución ni lo nombra Alberdi tampoco. Bueno, yo creo que eso él sabrá, y quienes lo escuchan y tengamos alguna cana sabremos qué es y qué no es liberalismo y qué cosas se ajustan además a la realidad.
Nosotros tenemos un plan, no sé los demás colegas del liberalismo si lo tienen o quien invocan ser liberales. Sabemos claramente con punto y coma qué medidas hay que tomar, en qué plazos hay que tomarlas. Estamos para transmitir un nuevo mensaje a la sociedad. Sabemos que es una época de muchas dudas, de incertidumbre, y esperamos ser un pequeño faro en esta nueva etapa. Argentina hoy está en 15 provincias, en 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. En las próximas elecciones esperamos tener candidatos a diputados nacionales en todo el país, y además en la provincia de Buenos Aires esperamos estar en los 135 municipios, competir en la ciudad de Buenos Aires con un candidato a jefe de gobierno y en la provincia con un candidato a gobernador. Hoy en la ciudad de Buenos Aires la doctora Carolina de Baya nos representa, y en la provincia el señor Jorge Lago. Así que estamos muy orgullosos de ellos y vamos a ir adelante con este proyecto. Hoy, ¿qué categoría llevan ustedes? Entonces, presidente, vice, gobernador y vice también. Sí, los dos que no desdoblan. Y concejales. Lo que no llevan es diputados y senadores nacionales. Y llevamos diputados y senadores nacionales donde se juega la nacional. Uh-huh. Sí, a Jorge Lago lo conozco. Muy buena persona. Dos minutos para una reflexión, Nazareno Etcheparé. Es momento de volver a creer. Esperamos que Demos Argentina tenga la oportunidad de contarle en el gran debate nacional cuál es nuestra visión de Argentina. Estamos muy confiados, trabajamos incansablemente para poder llegar en forma a esta elección y demostrar que somos una fuerza nueva, una renovación de ideas, de personas, y que tenemos todas las ganas y toda la polenta para que este cambio se empiece a producir. Gracias, A ustedes. Nazareno Etcheparé, el precandidato a la presidencia de la Nación, por el Demos, Demos, perdón. Demos. Gracias,